Vamos a orar juntos. Damos gracias a Dios Padre que vive y siempre nos brinda la gracia y el amor estando con nosotros. Sobre todo, gracias por llamarnos al Evangelio en estos últimos días para salvarnos y por llevarnos a vivir el resto de nuestras vidas solo para el Dios que nos salvó con la eterna esperanza del cielo. Dios Padre, te damos gracias por derramar tu amor infinitivamente sobre nosotros que no merecemos tu amor. ¿Con qué podrá pagar el amor y la gracia? Ayúdanos a amar al Señor que dio toda tu sangre por nosotros y vivir retribuyendo tu gracia el resto de nuestras vidas. Hay muchos antepasados de la fe que se comprometieron y se sacrificaron por el Evangelio, especialmente el apóstol Pablo. Guíanos a vivir el resto de nuestras vidas por el Evangelio como Él. Ayúdanos a ser utilizados para el Evangelio con un anhelo de salvar un alma, más en el último tiempo imitando esa vida. Te pedimos que transmitas el entusiasmo por el Evangelio no solo a nosotros, sino también a los estudiantes que están aquí, para convertirse en personas utilizadas preciosamente como obreros del Evangelio ante Dios. Esperamos que nos ayudes a tener pasión por el Evangelio nuevamente por medio de este tiempo. Hemos orado agradeciendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer junto. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dios creó el mundo y todas las cosas que hay en él. Entre ellas el hombre, a quien hizo preciosamente a su imagen, a la imagen de Dios lo hizo. El propósito por el que hizo al hombre es para hacernos socios del amor de Dios y darnos vida. Pero Dios eligió al pueblo de Israel para llamarnos de nuevo que cometimos pecado y nos apartamos de Dios. Y Jesús mismo vino en medio del pueblo de Israel. Evangelizarles a ellos primero y también salvar a todas las personas del mundo evangelizando a través de ellos y guiar al reino de Dios a la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Parece que el apóstol Pablo conocía esta voluntad de Dios. Los judíos pensaban que los gentiles no pueden recibir esa bendición de Dios. Además, en el principio hasta los apóstoles no querían predicar a los gentiles. Por lo tanto, Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio para salvar a Cornelio, el centurión. Pero antes de eso, Dios se manifestó a Pedro y le mandó a evangelizar a los gentiles. Busquemos, busquemos Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 10, desde el versículo 9, se lo leo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que ataba de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él, la segunda voz: lo que dijo limpio, lo que Dios limpio, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cornelio en Hechos capítulo 10 es primer gentil que recibió la salvación, pero cuando Cornelio, el gentil, recibió la salvación fue obra de Dios. Pedro no quiso predicar a los gentiles, pero Dios le mandó a predicar a los gentiles. Dice que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Atado de las cuatro puntas se refiere a este, oeste, norte y sur, todo el mundo. Y la bestia inmunda que está dentro se refiere a todas las personas del mundo. Por eso Dios habló sobre la evangelización de los gentiles a Pedro. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Por eso Dios le mandó a Pedro que evangelizara con alegría a Cornelio, y a través de él Cornelio recibió la salvación. En Hechos capítulo 11, versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Podemos ver que Pedro comprendió precisamente la voluntad de Dios. Sin embargo, como está escrito en Hechos capítulo 9, versículo 15, el apóstol Pablo fue el instrumento escogido de antemano para la evangelización de los gentiles. Y el apóstol Pablo tenía un gran entusiasmo por evangelizar al pueblo de Israel también, pero fue un apóstol de los gentiles que fue usado específicamente para evangelizar a los gentiles. Por eso a través de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 17 podemos ver que el apóstol Pablo ya había comprendido que la voluntad de Dios era evangelizar a los gentiles. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Por eso Dios llamó al apóstol Pablo y le dio fuerzas. El apóstol Pablo tenía una gran pasión por predicar el evangelio de Dios a los gentiles, por lo cual el evangelio fue predicado por muchos lugares y muchos recibieron la salvación a través de los que recibieron la salvación sucesivamente. Y es así como llegamos a recibir la salvación a través de la evangelización. Eh, la pasión del apóstol Pablo de querer predicar la palabra. En Hechos capítulo 17, versículo 23 dice: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuando el apóstol Pablo predicaba en Atenas, vio un altar del Dios no conocido y dijo al Dios no conocido: al que vosotros adoráis, yo les haré
conocer quién es Dios. Dijo, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo tenía un anhelo de predicar la palabra de Dios a las almas que están muriendo por no conocer a Dios y a Jesucristo. Podemos ver que en él había determinación. En Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo durante 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Está escrito que Pablo enseñó en la escuela de Tirano cada día durante 2 años. Podemos ver la pasión por transmitir la palabra. Y en Hechos capítulo 10, versículos 7 y 8 está escrito, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Podemos ver su entusiasmo de manera que enseñaba la palabra de Dios en cada lugar donde visitaba, cada vez que los hermanos se reunían. Dice, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y podemos ver que predicaba la palabra sin cesar. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 26 y 27 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dijo, estoy limpio de la sangre de todos, porque ya enseñó todo lo que debía enseñar. Por eso, obedecer o desobedecer es la responsabilidad de las personas. Pero no predicar es la responsabilidad del predicador. El apóstol Pablo dijo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de vosotros. Es decir, aunque un alma se perece, él ya había predicado la palabra para que reciba la salvación. Ya ha predicado la palabra que recibió de Dios, por lo tanto es la responsabilidad de los que no recibieron la salvación escuchando la palabra. Sin haber rehuido, él predicó la palabra que tenía que difundir de día y de noche con gran entusiasmo. Al ver la vida de apóstol Pablo, después del arrepentimiento en el camino de Damasco, podemos ver cuán grande es ese entusiasmo. Sus 30 años de vida por el Evangelio, desde su conversión en el camino de Damasco, en el año 34 año después de Cristo, hasta su decapitación en Roma en el año 68 años después de Cristo. Fue una vida apasionada que recorrió a más de 20.000 kilómetros, incluidos 3 viajes de evangelización y entrega a Roma. Se dice que son 20.000 kilómetros si sumas todas las distancias de los 3 viajes de evangelización y entrega a Roma.
En Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Se puede decir que los pies del apóstol Pablo eran más hermosos que los de los demás. Y a través de 2 de Corintios capítulo 11, desde el versículo 23 al 28, podemos ver que el camino hacia el Evangelio jamás fue un camino fácil. Está escrito yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he recibido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Como así, podemos ver que tenía una carga en su corazón porque había muchas aflicciones físicamente y se preocupaba siempre por los hermanos salvos y por las iglesias establecidas. Sin embargo, no se podía detener el paso del apóstol Pablo. Ya sabemos por qué. El apóstol Pablo ya había decidido entregar su vida por el Evangelio al ser llamado por Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 25 está escrito, ah, Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera se está presentando del apóstol Pablo. Dice, elegir Bernabé y Pablo. Los cercanos les presentaron como los hombres que han expuesto su vida. Hasta los cercanos reconocían que ellos no cuidaban su vida por el Evangelio. Y en Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, "Oh, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo." Está diciendo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Ah, Como fue condenado a muerte cuando predicaba el Evangelio en Asia, pasó por muchas situaciones mortales. Podemos ver que aún así nunca se rindió y predicó el Evangelio continuamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En Filipos, por echar fuera muchos demonios, fue capturado y azotado por los gobernantes y fue encarcelado. Sin embargo, podemos ver que aun estando en cárcel, oró y alabó. Se puede ver que la razón por la que nunca se decepcionó en medio de diversas situaciones urgentes en las que podría morir en tal situación, es que ya había decidido entregar su vida por el Evangelio de Dios. Nosotros preferimos evangelizar cómodamente si es posible, pero el apóstol Pablo predicó el Evangelio en medio de las batallas.
Estamos evangelizando en una época cómoda, por eso preferimos más la comodidad. Pero Pablo predicó el Evangelio en los lugares donde había tribulación, sufrimiento y muerte. El que vive por el Señor puede morir por el Señor. Y también el que está dispuesto a morir puede vivir por el Señor. Morir por el Señor no es un honor para nadie. Si estamos dispuestos a morir por el Señor, podríamos ir sin vacilar, que sea África o que sea un lugar donde hay tribulación y sufrimiento. Y si está dispuesto, no se decepcionará por la aflicción. El que está dispuesto a morir por el Evangelio puede vencer cualquier aflicción. La evangelización audaz que superó miedos y obstáculos. Hechos capítulo 16, versículo 1, vamos a buscar. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Está escrito, después llegó a Derbe y a Listra, ¿cierto? Visitó Listra. Listra es donde Pablo sanó a un cojo y por este acontecimiento Pablo y Bernabé casi fueron adorados como Júpiter y Mercurio. Y también es un lugar donde Pablo fue apedreado y echado fuera de la ciudad por los judíos que vinieron de Iconio y Antioquía. No solamente fue apedreado, sino casi murió. Si no acepta el Evangelio cuando lo predica, y además que lo persigue, ¿tendría ganas de volver a él y predicar el Evangelio? Es posible que no desee volver a verlo, y mucho menos la evangelización. Es posible tener miedo por la persecución severa, y es posible ignorar esa ciudad, pero no la ignoró, sino volvió a ir a esa ciudad. Esa es la evangelización que superó el temor y el obstáculo, el anhelo. Él, él anheló de predicar el evangelio a las almas de Listra que persiguió severamente porque amó y compadeció de las almas de Listra. Ah, Por eso el apóstol Pablo, que ya se había preparado para morir por el Evangelio, muchos miedos y obstáculos impedían al apóstol Pablo cuando trató de evangelizar a los gentiles, pero no cedió y siguió avanzando. Pablo escribió 4 libros: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, en la cárcel. En Efesios capítulo 6, versículo 20 está escrito, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Podemos ver que estaba en- encadenado en cárcel, pero por el Evangelio también estaba preparado para ello. Sin embargo, él nunca se decepcionó. Filipenses capítulo 1 versículo 20 pone, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En Hechos capítulo 26 versículo 29 también pone, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El apóstol Pablo estaba encadenado por predicar el Evangelio, y los que escuchaban estaban libres.
Pero como la palabra dice que la verdad os hará libres, el apóstol Pablo ya ha sido libre del pecado enteramente y ha recibido la salvación. Más bien, no estando atados, no estaban atados, pero eran esclavos del pecado y estaban siendo arrastrados al infierno. El apóstol Pablo, estando atado, se compadeció de ellos y quiso que ellos reciban la salvación como él. Él fue atado por eso. Tal vez muchos se compadecieron de él, pero el apóstol Pablo no lo fue. Podemos ver el corazón de Jeremías en Jeremías capítulo 20, desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Jeremías capítulo 20, versículo 9 pone, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías recibió el ministerio del Señor y gritó sobre el arrepentimiento, hablando del hecho de que habrá el juicio de Dios por los pecados del pueblo, por lo cual Jeremías fue burlado todo el día por la gente. Cada vez que Jeremías hablaba, amenazaban a Jeremías y se burlaban y maldecían a Jeremías. Por eso pensó, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero al pensar así y cerrar la boca, no pudo soportar un fuego ardiente metido en sus huesos que había en su corazón, porque en su corazón había compasión y amor por el pueblo. El apóstol Pablo también superó todos los temores y obstáculos debido a su pasión por el Evangelio y amor por las almas, y pudo predicar el Evangelio hasta su muerte. La pasión del amor por cada alma. Quería sacrificar las riquezas e incluso a sí mismo por amor por las almas. Es porque el amor del Cristo le constriñó. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré. No solamente quiso gastar lo suyo, sino también a sí mismo. Toda su fuerza y esfuerzo y su vida por los gentiles y por los que no recibieron la salvación, sinceramente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 pone, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Podemos ver que que su corazón estaba lleno de amor. En Hechos capítulo 20, versículo 31 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La Biblia pone acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él no se cuidó. Amó tanto por eso, amó tanto, por eso amonestó por 3 años de noche y de día sin cesar con lágrimas. Entonces, debido a ese amor abundante, pudo superar cualquier dificultad y adversidad mientras les predicaba. Este amor no estaba en el corazón del apóstol Pablo desde el principio. Ha cambiado desde que conoció el amor del Señor.
Prim- Primero, debido a que recibió el amor infinito del Señor, pudo derramar ese amor también a los gentiles. En Primera de Timoteo capítulo 1, desde el versículo 12 al 13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él fue llamado el apóstol de los gentiles solo por la gracia de Dios. Está diciendo que realmente yo no merecía ser el apóstol de los gentiles, pero Dios me tuvo por fiel, por eso me puso en el ministerio. Yo era blasfemo, perseguidor e injuriador, más bien fue el quien atrapó y mató a los cristianos. ¿Cómo este tipo de persona podría tener el amor de Cristo? Sin embargo, Dios le llamó el apóstol del gentil y más que todo debido a haber comprendido el amor de Dios que salvó su alma, el amor del Señor estaba lleno en su corazón y pudo amar a las almas con ese amor abundante. Debido a que el amor de Dios estaba en los sufrimientos y fue suministrado sin cesar, fue posible transmitir amor a los gentiles sin enfriarse en medio de la tribulación y la persecución. Hubo una consideración prudente y trabajo por el alma. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 22 pone: Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Podemos ver que nunca menospreció a uno de ellos evangelizando muchas personas. Él amó a cada uno de ellos. Romanos capítulo 14 versículo 13 pone: Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Podemos ver que cuidó prudentemente a los hermanos salvos para que no cayeran. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 29 dice: ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Se puede ver que tuvo un corazón manso. Reconoció el corazón de los hermanos y gozaba y se entristecía junto con ellos porque les amaba. ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Se puede ver cuánto amó a las almas. En Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice: Hijos míos, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros? Se puede decir que el dolor de parto es más doloroso entre los sufrimientos de este mundo. Y a través de esto podemos ver que ha sufrido bastante para que Cristo sea formado en ellos y que su fe crezca después de recibir la salvación. En Colosenses capítulo 1 versículo 28 aparece 3 veces la palabra a todo hombre. Podemos ver que esforzó cuidar solícitamente la fe de cada persona conforme a su crecimiento. Los profesores también deben comprender las palabras e imitarlas. Tenemos que cuidar prudentemente las almas de los estudiantes para que reciban la salvación ciertamente y hasta que sean usados como obreros del Evangelio hay que guiar y cuidarlos. Eso es la responsabilidad de nosotros, los profesores. De todo modo, para cuidar cada alma hay que ser diligente. Si no, no podemos lograrlo. La evangelización de Pablo fue bajo la guía del Espíritu Santo. Pablo no evangelizó con su propia fuerza y voluntad. Cuando evangelizó, lo hizo con audaz. Amor a las almas
y esfuerzo. Pero podemos ver que ese entusiasmo pudo ser solo por la guía del Espíritu Santo. Hay palabras que nos hace comprender que Dios mismo le guió a evangelizar. En Hechos capítulo 16, del versículo del 6 al 10, dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En versículo 7 dice: pero el Espíritu no se lo permitió. En versículo 10 dice: dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Iba a evangelizar en Asia, pero el Espíritu Santo les guió a evangelizar en Europa. El Espíritu Santo le prohibió evangelizar en Asia. No está escrito ciertamente con qué manera, en qué manera le impidió evangelizar en Asia. No mandó a Pablo directamente, sino que se lo impidió de manera indirecta. Sin embargo, podemos ver que el Espíritu Santo de una manera muy clara hizo que Pablo pudiera darse cuenta, porque está escrito: les fue prohibido. La palabra prohibir tiene un significado fuerte, pero no prohibió evangelizar en Asia por siempre. En el tercer viaje de evangelización predicó el Evangelio durante 3 años morando en Éfeso. La razón por la que Dios detuvo a Pablo de predicar en Asia fue porque el Espíritu Santo tenía un plan para la evangelización en Europa. Dios quiso que el Evangelio se expandiera más rápidamente. El propósito del segundo viaje de evangelización de Pablo era visitar los lugares donde viajó por primera vez, para levantar la fe de los santos y evangelizar. Pero el Espíritu Santo le guió a un lugar más grande para evangelizar. Nuestra iglesia también continuamente se está esforzando para la misión mundial. Más bien, hay 182 iglesias nacionales y hay más de 200 iglesias en el extranjero. Y hay muchos lugares que continúan pidiendo más misioneros. Por eso se está solicitando más obreros. En el lugar donde no nos imaginamos se recibe la salvación y ellos vuelven a su tierra a evangelizar. Por eso el evangelio sigue siendo predicado en todo el mundo. Ciertamente podemos creer que esto es definitivamente la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guió, le ayudó, le dio un corazón valiente y estuvo con él. Por eso el apóstol Pablo pudo evangelizar con éxito. En Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es cierto que nosotros también evangelizamos a muchas personas, pero ser guiado por el Espíritu Santo es importante. En medio de esto, las personas reciben la salvación y su fe crece a través de la obra del Señor. Sin embargo, si hace lo que quiera ignorando la obra del Espíritu Santo, al final la evangelización fallará sin dar mucho fruto. En Hechos capítulo 16, versículo 24 está escrito que cuando Silas y Pablo fueron encarcelados, incluso cuando predicaban en Filipos, oraron y alabaron a Dios sin decepción. Estaban en una situación complicada, pero por la obra del Espíritu Santo sobrevino de repente un gran terremoto, por lo cual los cimientos de la cárcel se sacudió, por lo que se asustaron, y cuando el carcelero se iba a matar al apóstol, le detuvo y el carcelero y su familia recibieron la salvación. Por eso hubo una gran obra de la salvación en Filipos. Si esta obra no fuera de Dios, ¿cómo habría podido evangelizar? Podemos ver el hecho de que el Evangelio fue predicado en medio de la obra del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26, vamos a leer junto.
Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudió, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice la Escritura que Pablo siempre oraba y esforzaba para no predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Ah, Podemos ver que muchos gentiles de Asia y Europa recibieron la salvación mediante la obra del Señor. En estos últimos días no evangelizamos con nuestro esfuerzo, sino con la guía del Espíritu Santo. Y su guía está en la iglesia. Podemos ver que cuando estamos en la iglesia y predicamos el Evangelio a través del Espíritu Santo, podemos predicar el Evangelio a muchas almas y las almas podrán recibir la salvación seguramente. Entonces es importante sembrar la misión de evangelización en los estudiantes, pero necesitamos enseñarles a echar raíces en la iglesia, a crecer en la iglesia y ser utilizados para el Evangelio con la iglesia. Últimamente, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, vamos a leer junto. Vamos a buscar segunda de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 8. Leamos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cada uno de nosotros debería poder hacer esta confesión cuando nos encontremos con el Señor. Nosotros también, imitando la pasión del apóstol Pablo, tendremos que vivir valientemente el resto de nuestras vidas, amando las almas por el Evangelio, y correr duro para que las almas reciban la salvación. Y la Biblia dice que para todos los que han vivido de esa manera, la corona de gloria de Dios está preparada. Espero que profesores, estudiantes y todos nosotros trabajemos juntos para la recompensa que el Señor nos dará. Oremos juntos. Dios Padre, que está lleno de amor y gracia, tú has planeado para que nosotros podamos recibir la salvación, que éramos gentiles, y constituiste al apóstol Pablo predicador de los gentiles. Por eso el Evangelio fue predicado fuertemente a los gentiles, y ese Evangelio ha llegado hasta nosotros. Por eso pudimos escuchar el Evangelio y recibir la salvación. Dios Padre, conocemos toda esta obra y te damos gracias, Señor. Dios Padre, siendo nosotros los encargados del Evangelio precioso, queremos evangelizar valientemente con amor a las personas que no han recibido la salvación, no solamente a las personas de nuestro país, sino a las personas de los países extranjeros, aunque haya dificultades. Ayúdanos. Como el Espíritu Santo estuvo con el apóstol Pablo y le hizo llevar muchos frutos, nosotros confiamos en que estará siempre con nosotros. Esperamos que continúes estando con nosotros y guíanos para que muchas almas sean salvas a través de nosotros mediante la obra del Señor. Cada vez más es difícil evangelizar.
Dios Padre, ayúdanos a no perder la fuerza en este momento y danos la misma pasión como el apóstol Pablo en nuestros corazones para que podamos predicar el Evangelio valientemente, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos para que nosotros podamos confesar que hemos acabado la carrera y guardado la fe en el día de tu venida. Y ayúdanos vivir apasionadamente esperando la recompensa del Señor. Confiando en tu mano por el resto de tiempo, hemos orado en el nombre del Señor Jesús. Amén.